Hola, hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos, bienvenidas a este primer experimento de mi parte donde voy a grabar unas pequeñas clases como una suerte de invitación para que se interesen más en la filosofía, para que tengan también estas ideas y las puedan contrastar justamente con quizá otras explicaciones que andan por ahí circulando y también por si les interesa después inscribirse en alguna de estas clases que suelo dar sobre estos temas. En esta primera clase, que va a servir como un poco de experimento, me gustaría hablar con ustedes de algo que al interior de la filosofía se le conoce el paso del mito al logos. Esto que acabo de decir del paso del mito al logos es como una suerte de categoría que se utiliza al interior de la filosofía para señalar históricamente ese momento en el cual aparentemente aparece la filosofía, por lo menos en Occidente. Y eso sí me gustaría dejarlo en claro en este momento. No vamos a hablar acerca del nacimiento, del origen de la filosofía en Oriente o en otras latitudes, sino que vamos a estar enfocados en el origen de la filosofía en Occidente, que es como la filosofía tradicional de la cual terminamos pues educándonos, mamando históricamente en términos de conocimiento. Entonces, como decía, vamos a tratar de hablar y explicar qué es esto que se llama como paso del mito al logos. Les decía que esta categoría sirve para señalar el momento en el cual emerge eso que podríamos llamar pensamiento filosófico en la antigua Grecia. Pero habría que pensarlo de esta manera. Si decimos que de pronto emerge este tipo de pensamiento que llamamos filosofía, también significaría de alguna manera que antes de que existiera la filosofía, existían otras maneras de pensar, otras maneras de articular relatos y, claro, otras maneras, otros discursos a través de los cuales tratar de explicar el mundo y la vida. Porque, claro, es decir, antes de la filosofía, es decir, el ser humano antecede a la filosofía y las preguntas ante el mundo, del por qué suceden las cosas, ante el por qué los fenómenos naturales, anteceden a la filosofía. ¿No? Y entonces lo que tenemos que tratar de imaginar para poder llegar a hablar acerca de este punto en el cual emerge el pensamiento filosófico es, claro, preguntarnos qué era eso otro que existía antes de la filosofía. Y ya que estamos ubicados en la antigua Grecia en específico, tratar de responder o tratar de imaginar cómo explicaba su mundo el griego antiguo antes de que hubiera filosofía. Porque claro, el griego antiguo ya tenía preocupaciones acerca de sí mismo, ya tenía preocupaciones acerca del mundo que le rodeaba, pero no disponía de este discurso lógico, racional, que apunta a causas y efectos, no disponía de esta herramienta epistémica para sistematizar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, tiene estas preguntas. Se pregunta por qué sucede lo que sucede, ¿no? ¿Por qué de pronto el mar está excesivamente bravo? ¿Por qué se están hundiendo barcos? Se pregunta por qué un volcán está haciendo erupción, se pregunta por qué cierta siembra sí dio frutos o por qué en su defecto no los dio. Tiene estas preguntas. Sin embargo, para tratar de responder y tratar de y poder comprender cómo explica el mundo su griego, cómo explica el griego su mundo, el griego antiguo su mundo sin la filosofía, se vuelve también necesario mencionar y recordar que el griego antiguo era politeísta. Para el griego antiguo existen una pluralidad de dioses y de diosas, y casi como para cada uno de los elementos de la naturaleza, hay un dios o una diosa, ¿no? Es decir, hay un dios que simboliza el sol, un dios que simboliza el mar, otra diosa que simboliza la tierra o que simboliza la belleza, un dios que simboliza el vino. Hay una pluralidad de dioses y estos dioses se ven representados, por decirlo de alguna manera, en la naturaleza, en este elemento vinculante de la naturaleza al que están, a final de cuentas, representando o habitando. El griego antiguo, claro, se vale de alguna manera de sus dioses para tratar de explicar
el mundo que le toca habitar. Por eso esta categoría que estamos tratando de explicar, paso del mito a logos, pues tal cual, digamos, hace referencia a eso, ¿no? Y nos da obviamente una gran pista. Antes de que existiera logos, y que esta palabra logos es una palabra, pues, importante al interior de la filosofía y tiene varias acepciones, es decir, tiene como varias maneras de traducirse como palabra, razón, y aquí lo vamos a utilizar como razón. Es decir, esta nomenclatura del paso del mito al logos ya nos está dando una pista, ¿no? Es decir, antes de que hubiera logos, antes de que hubiera razón, había mito. ¿Por qué? Pues porque, y claro, esto también es desde una lectura muy contemporánea, el griego antiguo explica su mundo, los fenómenos naturales, a través de sus dioses. Y estas explicaciones, es decir, de pronto decía, ok, ¿por qué el mar está así de picado? ¿Por qué está así de embravecido el mar? Y el griego antiguo, que tenía este gran pensamiento relacional con los dioses, para él se volvía de pronto, hasta cierto punto, sencillo o no tan sencillo decir, claro, quizá el mar está así porque en realidad Poseidón está enojado. Y esto que estamos viendo de que el mar esté así simplemente es una consecuencia del enojo que el dios Poseidón tiene. ¿Por qué está enojado? Y pues de pronto podrían, digamos, como que aparecer como ciertas narrativas, ¿no? Es que lo que pasa es que Poseidón está enojado porque ayer Zeus dio una fiesta, un poco como caricaturesco todo esto, como de película de Disney, porque ayer dio una fiesta y no lo invitó, y entonces como no lo invitó, está enojado y por eso se está comportando el mar de la manera en la que se está comportando. ¿Mm? Y este tipo de explicaciones, de narrativas que el griego genera frente a los fenómenos, frente a los acontecimientos de su mundo, van a terminar por recibir históricamente el nombre de mitos o la categoría de mitos. Y todo este tipo de mitos van a llegar hasta nuestra época bajo el nombre de mitología. Y claro, cuando a mí de pronto, cuando yo me encontraba con algún relato mitológico, o veía en la serie o veía alguna serie, o algún programa, o alguna película, o me leían algo sobre mitología, para mí todas estas eran siempre, yo las entendía siempre como ciertas, como cuentos de los cuales se podían desprender después una suerte de fábula, como algún aprendizaje. Pero para mí eran simplemente eso, como narraciones un tanto fantásticas. Pero lo que tendríamos que comprender es que para el griego antiguo, estas explicaciones genuinamente eran su realidad. Es decir, para el griego antiguo, si para el griego antiguo genuinamente el mar estaba así de embravecido, a razón de que Poseidón estaba enojado con Zeus, siguiendo este ejemplo caricaturesco que di. Y para el griego antiguo, este tipo de explicaciones eran suficientes para comprender su mundo, para darle sentido a su mundo. No necesitaba de otro tipo de explicación que fuera más allá. Le era suficiente esta explicación, ¿no? Claro, porque a final de cuentas es la manera que se tiene de pensar en ese momento. Quizá para nosotros hoy en día podría ser completamente insuficiente, ¿no? Y diríamos como de que, ¿cómo es posible que crean que esto simplemente está sucediendo por esa razón? No es decir, como por poner un ejemplo como muy del día a día que está sucediendo en este momento en el 2024, y quienes son de México lo comprenderán, hubo toda, digamos, como una discusión medio de broma, medio no, aquí en México, porque en Yucatán pusieron una estatua, en Progreso Yucatán pusieron una estatua de Zeus, y de pronto desde que pusieron esta estatua de Zeus comenzó a haber tormentas, iba a llegar un huracán, y entonces, claro, mucha gente empezó a decir, lo vuelvo a decir, medio entre broma, medio de broma, medio en serio, que todas estas cosas que estaban sucediendo, estas tormentas, eran a razón de que el dios maya, Chaak, dios de la lluvia, los truenos, dios maya de esa región, estaba enojado porque habían puesto una estatua de
Zeus, perdón, de Poseidón, era una estatua de Poseidón, perdón. Estaba enojado porque habían puesto una estatua de otro dios y que por eso justamente estaban sucediendo estos fenómenos. Y claro, para mucha gente es como de que, ¿cómo es posible que cierta gente esté diciendo esto? Sí, tenemos hoy en día la ciencia, sí, en realidad todo esto se debe a todas estas razones. Sí, pues bueno, tomando esto como ejemplo, para el griego antiguo, este tipo de explicaciones habrían sido suficientes, no habría necesitado nada más. Entonces, una manera en la cual nosotros podemos comprender la palabra mito, con la cual se está señalando este tipo de narrativas, es que un mito es un decir de decires. Un mito es algo que se dice, pero que carece de fundamento lógico, carece de comprobación. Porque de pronto, claro, era como, ¿cómo podemos saber que genuinamente Zeus, perdón, que genuinamente Zeus no invitó a Poseidón a una fiesta y que por eso Poseidón está enojadísimo? ¿Cómo podemos saber que esto sucedió de esta manera? Quién te dijo esto, no? Y quizá, porque vamos, iban construyendo esas narraciones, iban pasando de boca en boca. Pero al final de cuentas era como, okey, pues bueno, yo veo que el mar está muy embravecido y de pronto digo, ¿qué habrá pasado? Y alguien me dice, es que pasó este pleito entre Zeus y Poseidón. Y yo le puedo decir, ¿cómo lo sabes? Ah, pues es que en la mañana cuando fui al mercado me encontré a Pepe que le estaba platicando a María esto. Y voy y le pregunto a Pepe, oye Pepe, que esto pasó por esto y por aquello. Sí, fíjate que a mí me lo contó Lupita y voy con Lupita y así podríamos ir hasta encontrarnos con que en realidad no había ningún tipo de prueba de que efectivamente esto esté sucediendo por la razón que se dice, por la razón que se enuncia. Por eso un mito es solamente un decir de decires y siendo repetitivo, lo vuelvo a decir, sin embargo, este tipo de narrativas le eran suficiente al griego antiguo para comprender su mundo. Pero también me parece que todo esto, es decir, si son suficientes en ese momento, me parece que también tiene que ver con el tipo de relacionalidad que ellos tienen con sus dioses. Y esto es como un paréntesis, pero que creo que ayuda a comprender mejor esto. El griego antiguo no tiene la misma relación con sus dioses que la que quizá podría tener un católico con su Dios, porque el católico con su Dios pues puede rezarle, puede pedirle compasión, puede pedirle ayuda, puede pedir clemencia, puede esperar, digamos, como que una ayuda, que Dios lo ayude, ¿no? Por el tipo de constitución del Dios del catolicismo. Sin embargo, al interior de este momento histórico para el griego antiguo, que es politeísta, sus dioses no tienen estas características que tiene el Dios judeocristiano. Es más conciso el Dios católico. Para ellos, sus dioses son como un reflejo del ser humano, ¿no? Es decir, son muy parecidos al ser humano, se pueden emborrachar, pueden ser infieles, pueden enojarse, pueden llorar, tienen todas estas bondades, pero también debilidades y vicios que tenemos los seres humanos, solamente que exponencialmente, ¿no? Con una capacidad, es decir, si yo me enojo, los dioses se pueden enojar con muchísima mayor potencia. Ellos no pueden realmente encontrar una suerte de consuelo en sus dioses. Y de ahí, claro, también se desprende pues esta idea de que, ok, el mundo hasta cierto punto no lo puedo conocer del todo, porque detrás de todos los fenómenos naturales, detrás de todos los elementos de la naturaleza están los dioses. Y el problema que tienen los dioses es que son volubles, que son sentimentales, que no son solamente racionales, que se pueden enojar, que pueden engañar, que se pueden emborrachar, que se pueden pelear. Y desde ahí entonces se desprende esta idea de que el griego antiguo sabía que todo lo que sucede en su mundo se debe a razón de la voluntad y de la pasión de sus dioses. Pero como son demasiados cambiantes, pues claro, yo no sé si mi cosecha se va a dar efectivamente, porque yo no sé si de pronto la diosa de la tierra se vaya a enojar o vaya a estar triste y entonces esto se echa a perder. Yo no sé si salir a navegar aunque se vea como muy claro y muy despejado el mar, porque cualquier cosa puede suceder. Hay cierta distancia con el mundo en términos de comprensión de este.
Por eso es que para el griego antiguo, antes de la entrada de la filosofía, el mundo es un caos, el mundo es un desorden. Es muy poco lo que yo puedo comprender del mundo antes de que aparezca la filosofía. Y lo único que hay son mitos. Sin embargo, en este momento histórico, va a aparecer en escena Tales de Mileto. Y Tales de Mileto es considerado históricamente como el primer filósofo y también por algunos como el primer científico. De hecho, pueden buscar allí en YouTube, hay un gran video, un fragmento de Cosmos, de Carl Sagan, donde justamente él habla también de este paso del mito a logos y de lo que significó la entrada del pensamiento de Tales de Mileto para revolucionar la manera en la que pensamos, en que entendemos el mundo, y claro, cómo todo esto termina por tener un impacto en la ciencia, que es a lo que él se dedicaba, ¿no? Lo pueden encontrar así como Carl Sagan, paso del mito a logos. Pero bueno, regresando a este punto, entra en escena Tales de Mileto. Y se dice que Tales de Mileto es el primer filósofo. Y se dice que Tales de Mileto es el primer filósofo a razón de que él ejerce un cambio metodológico. Es decir, Tales de Mileto también tiene preguntas acerca del mundo. ¿Por qué sucede lo que sucede? Pero lo que cambia es el método, que el método es la manera en la que yo llego a algún lugar. Cambia la manera en la que él trata de responder esta pregunta. Él se sitúa de una manera distinta frente al problema. Y esto en buena medida es porque, a ver, no es que Tales de Mileto desconfíe, o sea, que no es que sea un ateo, no es que él no crea en los dioses del momento. Simplemente no le cuadra que esta sea la única manera por la cual podemos explicar el mundo. Es como decir, ¿genuinamente esto pasó solamente porque Poseidón está enojado y simplemente está desquitando de esta manera? ¿O hay otra explicación del mundo a la cual no hemos podido llegar, de la cual no nos hemos podido servir? Y esto es la pregunta, o es como la duda, la semillita que va a tener por ahí Tales de Mileto. Entonces Tales de Mileto cambia el método, que el método etimológicamente es como más allá del camino, la manera en la que se llega. Cambia el método. Y Tales de Mileto lo que hace, podría pensarse que es sencillo, pero en realidad en ese momento histórico es de locos. Tales de Mileto lo que hace es que llega con la teoría, y que es una palabra que llega hasta el día de hoy, solamente que en aquel momento histórico tiene otra manera de comprenderse en ese tiempo. Tales de Mileto llega y hace teoría. ¿Qué es eso que hace Tales de Mileto y que se llama teoría? Etimológicamente la palabra teoría, y aquí justamente es una acepción o es como una manera en la que a mí me la enseñó mi profesor de griego, cuando estaba estudiando filosofía en primer semestre, y pues este güey era como un capo traduciendo, ¿no? De griego. Y entonces esta es una versión que a mí me satisface porque obviamente hay como diferentes maneras de explicar la acepción de la palabra, de la palabra teoría. La palabra teoría etimológicamente tendría dos raíces. Por un lado, teo, que significa tal cual Dios, es decir, es la misma raíz que tiene la palabra teología. Y por el otro lado tiene esta otra raíz que es orao. Y orao es ver detenidamente, reflexionar sobre algo, ¿no? Es decir, la palabra teoría significa etimológicamente ver detenidamente a los dioses, reflexionar sobre los dioses, ¿no? Reflexionar sobre los dioses. Y claro, aquí la pregunta que nosotros podríamos hacernos es, ¿cómo? Es decir, ¿qué significa esto? ¿Cómo de que Tales de Mileto llega y comienza a hacer teoría, es decir, que comienza a ver detenidamente a los dioses? ¿Es siquiera esto posible? Y antes de seguir con este punto, hago un paréntesis, por eso me distrajo un poquito. Hago un breve paréntesis, ¿no? Con relación a la palabra teoría y qué significa esto de ver detenidamente a los dioses. Y es con esto de teo. Si teo significa Dios, se dice que es porque por la ley del mínimo esfuerzo, en realidad teo viene de Zeus.
y Zeus se escribía no con Z, sino con una suerte como con de cera, ¿no? Como que es una combinación entre D, Z y T, y entonces era como Zeus, y Zeus termina declinándose, termina cambiándose y termina adaptándose para ser Zeus, Teo, y por eso termina significando Dios. Cierro paréntesis con esto. Estábamos en este punto, regresando Tales de Mileto con su teoría, y que esto significa ver detenidamente a los dioses. Tales de Mileto llega y comienza a hacer esto. Es, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo que Tales de Mileto comienza a ver detenidamente a los dioses? ¿Es siquiera esto posible? Claro que es posible, pero habría que pensarlo no desde el presente que nosotros habitamos, sino al interior de todo lo que venimos conversando y tratando de situarnos en aquel mundo griego antiguo. Yo les decía que para el griego antiguo, que el griego antiguo era politeísta y que para cada uno de los elementos de la naturaleza había un dios o una diosa detrás. En ese sentido, habría que imaginar que cuando alguna persona subía hasta lo alto de una montaña o de un risco y volteaba a ver el mar, podríamos pensar que esta persona no solo estaba viendo el mar, sino que cuando está viendo el mar, está viendo también a Poseidón, está viendo la manera en la que Poseidón se está comportando, la manera en la que se está desenvolviendo. Entendiéndolo de esta manera, como lo acabo de explicar, cobra otro sentido completamente esto de teoría, ver detenidamente a los dioses, observar a los dioses. Porque entonces, lo que significa esto es que Tales de Mileto lo que comienza a hacer es que comienza a ver detenidamente, reflexivamente, cada uno de los elementos de la naturaleza, o no cada uno, pero sí algunos elementos de la naturaleza, el agua, ¿no? Es decir, Tales de Mileto deja de hacer cosas con tal de centrar su atención en ver el paso del tiempo, observando algún fenómeno de la naturaleza, algún elemento de la naturaleza. Porque lo habíamos dicho, él decía, genuinamente las cosas pasarán por algo, genuinamente pasarán simplemente por la voluntad y la pasión de los dioses, pues pongamos un poco de pausa. A ver, voy a observar detenidamente a los dioses, la manera en la que la naturaleza se comporta, para ver si efectivamente tiene algo que ver con todo esto que decimos que se debe a la pulsión, a la pasión y a la voluntad de los dioses. Y entonces, y aquí voy a poner como un ejemplo que claro me lo estoy inventando, no crean que genuinamente esto pasó con Tales de Mileto, pero es como si Tales de Mileto dijera, ok, a ver, genuinamente las plantitas se secaron porque la diosa de la tierra está triste, y entonces Tales de Mileto decía, bueno, voy a ver esto, y entonces vamos a pensar que de pronto, lo vuelvo a decir, estoy simplemente inventándome esto como para que se pueda comprender mejor, Tales de Mileto de pronto decía, a ver, voy a poner 10 plantitas y a las 10 plantitas las voy a observar detenidamente, qué ha pasado con cada una de ellas, ¿no? Y de pronto Tales de Mileto, después de pasar un mes observando todos los días, no sé cuántas horas al día estas plantas, termina por decir, oye, no, la realidad es que estas plantitas no es que se hayan secado porque la diosa de la tierra está enojada o triste, sino que más bien parece que se secó es tan específico porque se regó demasiado, o porque no se regó, o porque no estuvo bajo el sol. Esto es lo que hace Tales de Mileto. Teoría, ver detenidamente a los dioses, ver detenidamente los fenómenos naturales, la naturaleza. Y una vez que lo hace, lo que Tales de Mileto descubre es que detrás de todas las cosas hay un orden subyacente. No es que las cosas simplemente sucedan por la voluntad y por la pasión de los dioses como se venía creyendo y diciendo, sino que en realidad este mundo no es un caos, no es un desorden como se nos había dicho, sino que en realidad este mundo es un cosmos. En este mundo hay un orden subyacente detrás de todas las cosas y las cosas suceden por causa y efecto. Es una chingonería lo que descubre Tales de Mileto en su momento. Descubre que este mundo se rige por causas y efecto. Esta planta se secó, no gratuitamente,
sino porque no se puso bajo el sol, porque no se le dio la suficiente agua. Y por esto, si A, entonces B. Hay causalidad, A, entonces B. En el mundo hay un orden subyacente detrás de todas las cosas. Y es una chingonería que Tales de Mileto haya descubierto esto. Y ojo, porque con esto no es que él deje de creer en los dioses o que invite a la gente a no creer en los dioses. No, simplemente lo que él está señalando es que en este mundo hay un orden detrás de todas las cosas y que no podemos explicar el mundo y que no deberíamos de conformarnos con este tipo de explicaciones de los mitos. Tenemos que ir más allá. Y justamente esto que logra hacer Tales de Mileto es, o lo podríamos considerar como el origen de la filosofía, porque es en ese momento en el que aparece un pensamiento distinto, un pensamiento que no se contenta solamente con lo que dice la gente, sino que trata de ir más allá. Es un pensamiento que trata de poner un orden, es un pensamiento que atiende a una lógica, es un pensamiento que está tratando de buscar consecuencias en el mundo, es decir, ¿por qué suceden esto? Causas y efectos. Eso es lo que está buscando el pensamiento filosófico, o es como aparece el pensamiento filosófico, como un pensamiento que trata de buscar causas y efectos, que pone orden, que es lógico, va más allá. Por eso Heródoto decía que el que hace teoría abandona los mitos. Y justamente con esto tenemos la entrada, o podríamos pensar que es justamente en este momento en el cual emerge la filosofía. Esto es lo que se conoce, o es lo que yo quería explicarles, y que atienda esta nomenclatura que dije al principio. Es esto el paso del mito al logos. El cómo el ser humano en la antigua Grecia, en un primer momento, tiene explicaciones de corte, según nuestro tiempo, mitológico, porque explica su mundo con mitos, pero los mitos simplemente son decir de decir, no tienen ningún tipo de fundamento, y en algún momento aparece Tales de Mileto, y Tales de Mileto no se contenta con ese tipo de explicaciones, hace teoría, es decir, ve detenidamente a los dioses, y una vez que los ve detenidamente, descubre que detrás de todas las cosas hay un orden subyacente. Y nosotros, mediante la razón, podemos, podemos comprender cuál es ese orden que está detrás de todas las cosas. Y creo también habría que pensar que todo esto supone un momento, pues, me gusta pensar que es chingón y motivante en la antigua Grecia, porque, y tiene que ver con algo que había mencionado hace unos minutos. Pues para el griego antiguo, antes de la filosofía, el mundo era caos, lo dije, ¿no? El mundo es un lugar desordenado, no hay un orden, no sé qué va a pasar mañana, porque mañana puede ser que este dios amanezca enojado y pues vale madres todo, ¿no? Sin embargo, con la llegada de Tales de Mileto y todo lo que acabamos de platicar, el mundo ahora es un cosmos, es un orden, hay un orden. Y entonces para mí creo que cambia, cambia todo, ¿no? Porque entonces es como decir, el griego antiguo antes volteaba a ver el mar, por decir algo, y lo veía como con cierto distanciamiento, con cierta incomprensión, no sé qué va a pasar mañana. Pero una vez que pasa esto con Tales, el mundo me parece que se presenta como una invitación a ser conocido mediante la razón, claro, ¿no? El mundo dice, el mundo más bien ahora es como, hey, hay un orden, ven y descifra cuál es el orden detrás de todas las cosas. Y creo que justo, es decir, lo que hay en ese momento me parece que es asombro frente a este tipo de orden que hay detrás de todas las cosas. Y creo que es justamente esto lo que va a generar que aparezcan más personas que se van a unir a esta nueva manera de pensar que nos está presentando y a la que nos está invitando Tales de Mileto. Y son a todas estas primeras personas que se unen a Tales de Mileto en esta tarea, los que van a comenzar a recibir el nombre de filósofos. Ahora bien, no hay una, no tenemos, digamos, como una explicación a ciencia cierta de cómo es que aparece la palabra filosofía, de por qué se les empieza a decir filósofos, pero lo que podemos imaginar un poco a partir de todo esto que estamos diciendo, y a partir, claro, también de que la etimología de la palabra filosofía significa amor por la sabiduría, lo que podemos imaginar es que todas estas personas que se van uniendo a Tales de Mileto
Pues son personas que de pronto dejan de hacer lo que estaban haciendo con tal de hacer teoría. Es decir, de pronto hay personas que dejan de hacer ciertas cosas con tal de pasar eh, gran parte de la noche en vela viendo las estrellas y viendo cómo se mueven y tratando de dibujarlas, tratando de ver dónde están. Hay otra persona que deja de hacer mil cosas o varias cosas, para no sonar exagerado, con tal de ver cómo se desenvuelve el agua en un río o el agua en el mar, o cómo son las plantas, cómo es la tierra, cómo crecen las flores, los árboles. Dejan de hacer, ponen todo en pausa para simplemente ver detenidamente a los dioses, ver detenidamente a la naturaleza. Y entonces, claro, para la gente era como, bueno, ¿qué pedo con estas personas? ¿Qué es lo que están haciendo, no? ¿Por qué están nada más ahí como, pues, como loquitos viendo el cielo o viendo esto sin hacer nada más? Porque, claro, no hay ningún beneficio económico. Y entonces, claro, podemos pensar que quizá empieza a haber como un juego de palabras, ¿no? Como decir, pues, están locos por el conocimiento, o sea, dicen que lo hacen simplemente porque están locos por el conocimiento, están enamorados de la sabiduría. Y lo hacen por eso, porque están enamorados de la idea de ser más sabios, de tener más sabiduría. Y es de ahí de donde podemos imaginar que viene este concepto de filosofía, porque es una tarea que se hace desinteresadamente, no hay ningún tipo de retribución económica en ese momento, y que simplemente lo hacen por el mero hecho de tratar de encontrar una mejor versión o una mejor, perdón, que lo hacen simplemente bajo la idea de encontrar mejores explicaciones de su mundo, tratando de encontrar este orden subyacente que también al mismo tiempo les ayuda a generar un sentido de ellos mismos, pues frente al mundo de su vida, ¿no? Y bueno, a resumidas cuentas, esto es a lo que se le llama como el paso del mito al logos. Es este momento en el cual se descubre una nueva manera, el logos, una nueva manera de explicar el mundo. Se descubre que sí podemos comprender lo que sucede en el mundo porque este mundo se rige por causas y efectos. Y simplemente para cerrar, también pues obviamente comprender que la llegada de Tales de Mileto y otros personajes pues tampoco significó que la gente haya dejado de creer en este tipo de narraciones que existían, y que hayan dicho: "Guau, claro, sí es cierto, ¿no? Ahora voy a tratar de explicar el mundo solamente como lo hace Tales de Mileto". Pues, evidentemente, no pasó así. Fueron pocas las personas que jalaron con esta nueva metodología de Tales de Mileto, pero, pues, a final de cuentas, a veces no se trata al interior del conocimiento, la historia del conocimiento, creo que no se trata a veces de qué tanta gente jale con alguna idea, o con ideas, o se deje seducir por ellas, sino por la importancia que tengan todo este tipo de ideas, ¿no? Porque al final de cuentas lo que pasó, seguramente hubo más gente que siguió explicando su mundo a través de los mitos, que la gente que se decantó por la filosofía. Sin embargo, la fuerza de este pensamiento fue tan importante que llegó hasta nuestra época y que terminó por generar cambios que a veces ni siquiera los podemos ver en nuestra manera de pensar. Y pues bueno, esto es el paso del mito a logos y esto forma parte justamente de un curso que suelo dar acerca de introducción a la filosofía, donde trato de hablar acerca de qué es la filosofía, cuál es el origen de la filosofía, Sócrates, qué es lo que hace Sócrates y llegamos hasta Platón. Pero pues bueno, en fin, espero que les haya sido medianamente de ayuda las ideas que vimos por acá, que les pueda generar dudas, interés sobre más cosas y pues nada, seguimos en contacto por redes sociales y si en algún momento si quieren inscribir alguno de mis cursos, adelante. Y si les gustó esto, pues compartan a algunas personas que crean que les puede interesar, denle por ahí like, dejen algún comentario. Y pues nada, que tengan bonita mañana, bonita tarde, bonita noche y nos estamos viendo.